Muy bien, muy buenos días, estimadas estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar con ustedes una vez más, compartiendo por este medio. Voy a iniciar la clase tomando la lista de asistencia. Por favor, estar atentas. Conrado Abigail, Presente. Amy Murillo, Presente. Emilia Osorio Presente. y Zulema González no está. Muy bien. ¿Cómo le fueron las pruebas? Bien. En general, ¿cómo les fue? Bueno, esta semana lo que veremos son repasos de las unidades, ¿sí? Que les ayudará a recordar lo que vimos en la unidad número 4, en la unidad número 4, ¿sí? Lo que vimos en los bloques 4, 5 y 6, ¿sí? 4, 5 y 6. Bueno, nosotros en realidad nos enfocamos más que todo en los productos notables y en la factorización, ¿sí? Me enfoqué demasiado en el estudio de eso para que los próximos años se les haga más sencillo, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a ver a continuación es un resumen de lo que vimos en el bloque 4, 5 y 6. Vamos a empezar con el bloque número 4, ¿sí? Que empezamos con el estudio de productos notables. Entonces van a ir a la página número 126, ¿sí? Todas, por favor, a la página 126. Muy bien, entonces la clase del día de hoy, la clase número 29, veremos un resumen de la unidad número 4, que es de productos notables y factorización, ¿sí? Entonces, vamos a recordar rápidamente, no, bueno, las instrucciones no son necesarias recordarlas, solo quiero recordarles que deben de mantener la cámara encendida, ¿sí? Vimos en primer lugar el producto notable 1 y el producto notable 2, ¿sí? El producto notable número 1 nos dice que el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más o menos el doble del producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Entonces, ¿qué nos dice el primer producto notable que se conoce como cuadrado de un binomio? Bueno, que si yo tengo un cuadrado de un binomio, ¿sí? Es decir, de una suma de dos sumandos, ¿sí? Esto es igual a quién, bueno, va a ser el primer término elevado al cuadrado, ¿sí? Más o menos, dependiendo del signo que esté acá, vamos a colocar, si es más, colocamos más, si es menos, colocamos menos, el doble, es decir, dos veces, el producto del primer término por el segundo término, primer término por segundo término, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Les indiqué también durante las clases que estos fueron clases presenciales, ¿sí? Ya esto solamente estamos recordando lo que vimos. Durante las clases presenciales les dije que si no trataban de recordar este producto notable, les dije que trataran de utilizar la propiedad distributiva para desarrollar el producto, ¿sí? Que nos iba a dar exactamente el mismo resultado, ¿sí? El segundo producto notable que vimos es el cuadrado de un trinomio, ¿sí? El cuadrado de un trinomio. El cuadrado de un trinomio es igual a la suma de los cuadrados de los términos más o menos el doble producto del primer término por el segundo término más o menos el doble producto del segundo término por el tercer término más o menos el producto del primer término por el tercer término. Entonces, si todos son positivos, todos me van a quedar positivos.
Si el segundo y tercer término son negativos, entonces estos tres términos finales me van a quedar negativos. Si el primer término es positivo y el segundo negativo, bueno, entonces tiene que tener en cuenta allí, ¿sí? Multiplicamos los signos y vemos cuál es la combinación de los signos, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado allí con los signos, ¿sí? Por favor. Vimos también lo que es el producto de la suma por la diferencia, ¿sí? El producto de la suma por la diferencia. Recuerden que la suma por la suma por la diferencia de dos términos es igual ¿a quién? A la diferencia de los cuadrados de dichos términos. Fíjense cómo es de producto notable, ¿sí? Como producto notable yo tengo el producto de una suma por una diferencia. ¿Cómo se resuelve este producto? Bueno, es exactamente esto. El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. También vimos cómo factorizar la diferencia de cuadrado, es decir, cómo convertir de esto a este producto. ¿Sí? Pero eso lo vamos a recordar más adelante. Fíjense cómo era un producto notable. ¿Sí? Y la diferencia de cómo es, cómo debo hacer una factorización. Es como regresarme el producto notable. ¿Sí? Recuerden eso. El producto A más B por A menos B se puede calcular mediante la aplicación de la propiedad distributiva, de la multiplicación. Fíjense, lo que les decía siempre, si un producto notable ustedes no lo recuerdan cómo desarrollar, lo único que pueden realizar es la propiedad distributiva, ¿sí? Distribuir. Entonces, fíjense cómo se aplicó acá la propiedad distributiva para en realidad comprobar que este producto es esta diferencia de cuadrados. Fíjense, tenemos A más B por A menos B. Entonces, este A lo multiplico por toda esta expresión. Me quedaría A que multiplica A menos B, más B que multiplica toda esta diferencia, A menos B. Y luego nuevamente aplico la propiedad distributiva. Multiplico A por A, me queda A cuadrado, más por menos, menos, A por B, más B por A, más por menos, menos, B por B al cuadrado. Y fíjense que estos dos términos son exactamente los mismos, pero con signos diferentes. Es decir, se cancelan. A por B es exactamente B por A. Recuerden que el producto es conmutativo. ¿Sí? Entonces acá se cancelaron y solo me quedó A cuadrado menos B cuadrado. Entonces recuerden siempre, si no recuerdan cómo es el desarrollo del producto notable, entonces aplicar la propiedad distributiva. Bueno, estos productos notables, el desarrollo de cada uno de estos productos notables, ustedes deberían de tenerlos escritos, ¿sí? Como les indiqué en clase, tener escrito todo esto en su hoja de formulario, en su resumen, ¿sí? Entonces, el resumen que yo les estoy dando específicamente a continuación, ese resumen ustedes ya deberían de tenerlo a la mano, ¿sí? Todo. Tener escrito la definición, cómo es este producto notable, cómo se llama, es decir, exactamente esto. ¿Sí? Cuadrado de un binomio. ¿Quién es el cuadrado de un binomio? Es exactamente esto. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se lee esto? Bueno, está acá la lectura. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo producto notable? El cuadrado de un trinomio. ¿Cómo es el desarrollo de un cuadrado de un trinomio? Es de esta forma. ¿Sí? Si no quieren escribir todo esto, bueno, no lo escribo. Pero por lo menos tener esta expresión. Cómo es el desarrollo de cada uno de los productos notables y cuál es el nombre de cada uno de ellos. ¿Sí? Todo eso deben de tenerlo a la mano. ¿Cómo es el producto de la suma por la diferencia? Recuerden, ¿cómo es el producto de la suma por su diferencia? ¿Sí? Este recordatorio, si lo consideran necesario, lo pueden colocar a un lado para que recuerden cómo utilizar la propiedad distributiva. Sí, también lo vimos como la interpretación geométrica de este producto. Fíjese, acá, este era del anterior. Sí, en realidad esto aquí hay un error, pero bueno. Sí, era un error. No, sí, había un error allí, pero bueno. Vimos también lo que es el producto notable de dos binomios por un término común. Sí, este producto notable es similar al anterior. Sí, pero a diferencia de que acá tenemos dos sumandos, dos sumas, y el primer término es
el común. En el anterior no teníamos términos en común, fíjense. Bueno, sí tenemos. En realidad hay una diferencia grande, ¿sí? Porque acá en realidad tenemos los dos términos que son exactamente iguales y lo único que difiere es en el sitio. Acá no. Acá en este caso solo el primer término es igual. Ya los segundos términos son diferentes y puede cambiar en más o menos, ¿sí? ¿Cómo desarrollo yo el producto de dos binomios con un término en común? El producto de dos binomios con un término en común, digamos AX por A más X por A más B, es igual a ¿quién? Al cuadrado del término común, más el doble de la suma de dos términos, de los dos términos, ¿sí? Más el producto de la suma de los dos términos comunes por el término común, ¿sí? Que es exactamente esto. Más el producto de la suma de los dos términos que no son comunes por el término común, ¿sí? Más el producto de los dos términos no comunes, más el producto de los dos términos que no son comunes, en este caso A y B. Es decir, tenemos esto. Si tengo A más B, X más A por X más B es igual a ¿quién? A el término común elevado al cuadrado. Más ¿quién? La suma de los términos que no son comunes por el término común, más el producto de los términos no comunes. ¿Sí? ¿Entendido? Esto es importante que lo tengan de igual forma escrito como formulario a la mano. ¿Sí? Muy bien, vimos también su interpretación geométrica. Esta sí es la interpretación geométrica de este producto notable. Entonces, ¿qué dice? Bueno, tengo en realidad, digamos, un cuadrado, un rectángulo, donde este lado mide x más a y este lado mide x más b, x más a, x más b, ¿sí? Y se hicieron divisiones correspondientes de forma tal que de este lado, esta longitud mide x, ¿sí? Esta longitud mide a, ¿qué quiere decir? Bueno, esto sería x más b, que es exactamente esto. Y de igual forma con el x más a, lo divido como x más a. Entonces trazamos unas lineecitas y bueno, esto sería un cuadrado, exactamente un cuadrado de longitud x. Al calcular el área de un cuadrado, sería el lado al cuadrado, me quedaría x al cuadrado. Esto sería un rectángulo donde este lado mide x y este lado mide b. Al multiplicar los dos segmentos obtenemos su área, ¿sí? Que es bx. Acá tenemos de igual forma un rectángulo de longitud a por b, ¿sí? Multiplicamos los dos lados del rectángulo y obtenemos a por b. Y de igual forma acá en este lado, ¿sí? Tenemos que este lado del rectángulo mide x y este lado del rectángulo mide a. Al determinar el área, lo que debo es multiplicar su longitud y tendría a x. ¿Sí? Entonces, tendríamos esto. Me quedaría x al cuadrado, ax, bx, ab. Si sumo esta expresión, es exactamente el desarrollo de este producto notable. ¿Sí? También podemos utilizar la propiedad distributiva, ¿sí? Para en realidad comprobar este desarrollo. Fíjense, ¿qué hago? Aplico la propiedad distributiva. Este x multiplica todo este x más b, más a, que multiplica todo este x más b, y nuevamente aplico la propiedad distributiva. Me quedaría x por x, x al cuadrado, x por b, xb, a por x y a por b, a por b. Bueno, en este caso lo que hice fue sacar un factor común, que era el x, sale al comienzo y me queda a más b, ¿sí? X que multiplica a más b, que es exactamente el desarrollo de este producto notable, ¿sí? Entonces recuerden, si no tienen a la mano de cómo desarrollar un producto notable, ¿qué hacen? Bueno, recuerden utilizar la propiedad distributiva. Solo eso, aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, en general, este producto a más x por a más b es igual a ¿quién? A x al cuadrado más sx más p. ¿Dónde s quién es? La suma de los dos términos no comunes de este producto. ¿Y quién es p? El producto.
¿sí? Entonces, bueno, si lo vemos como factorización, que es en realidad ir de este lado a este lado, ¿cómo se factoriza? Bueno, que debemos encontrar dos números que sumados me den S y multiplicados me den P. Dos números que sumados me den S y multiplicados me den P. Sumados y multiplicados, ¿sí? Este tipo de factorización también lo vimos, pero bueno, más adelante lo vamos a recordar. Solo quiero que vean que en realidad realizamos este producto notable, ¿sí? Avanzamos. También vimos el cubo de la suma de dos términos. El cubo de la suma de dos términos. Recuerden, es igual a ¿quién? Al cubo del primer término, ¿sí? Más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo término, es decir, esto, ¿sí? Más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado, ¿sí? El cuadrado del segundo término, que es esto, 3ab cuadrado, más el cubo del segundo término, ¿sí? Y en realidad su desarrollo es de esta forma, ¿sí? Bueno, acá estamos hablando de cubos, entonces es necesario tener un cubo, y vimos la demostración geométrica de esta suma de un cubo, ¿sí? La suma de dos términos elevado al cubo. Entonces, recuerden también cómo determinar el volumen de un cubo. Recuerden que para determinar el volumen de un cubo, ¿qué va a hacer? Bueno, multiplicar el ancho por el largo y por la altura. Ancho, largo y altura, ¿sí? Ancho, ancho, largo y altura. O base por altura y profundidad. También podemos decirlo así. Entonces, siempre en un cubo vamos a tener tres cantidades. Esas tres cantidades pueden ser iguales o pueden ser diferentes. En un cubo totalmente perfecto, tenemos que los tres lados son exactamente iguales. Como fíjese acá en este cubo de longitud B. Esto mide B, esto mide B, esto mide B. ¿Quién sería el volumen? B por B por B, que es exactamente B al cubo. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Y este desarrollo también lo podemos determinar mediante la propiedad distributiva. ¿Sí? Fíjense que acá a más b al cubo, yo lo puedo escribir como a más b al cubo por a más b, propiedades de potenciación, ¿sí? Si yo tengo multiplicación de potencias con igual base, coloco la base y sumo sus exponentes, ¿sí? Entonces, coloco la base se conserva y sumo sus exponentes, 2 más 1, 3, ¿sí? Entonces, recuerden esto, cuando se tiene así un término elevado al cubo, lo que hago es reescribir, ¿sí? Lo que hice fue reescribir utilizando las propiedades de potenciación. Tengo una potencia y lo que hice fue aplicar las propiedades de potencia para llegar a eso. Coloco la misma base y las potencias las cambio, de forma tal que sumadas me den 3. ¿Por qué expresé este como al cuadrado? Bueno, porque yo ya tengo que la suma de un binomio elevado al cuadrado es este desarrollo. El primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado por esta expresión. ¿Y luego qué hago? Aplico nuevamente la propiedad distributiva. A cuadrado que multiplica a este sumando. A cuadrado que multiplica a más b. 2ab que multiplica a más b. 2ab que multiplica a más b. Más b cuadrado que multiplica a más b. Y luego aplico nuevamente la propiedad distributiva. A por a cuadrado. A cuadrado por b, a cuadrado por b. 2ab por a me queda a por a cuadrado. Fíjese, me queda dos veces a cuadrado b. 2ab por b, al multiplicar b por b me queda b cuadrado. Y el 2a permanece como 2a. ¿Sí? B cuadrado por a me queda a b cuadrado. Y b cuadrado por b es b cubo. Luego, ¿qué hago? Sumo términos semejantes, es decir, todos los que tengan la misma parte literal. Fíjese, acá en este caso tengo a cuadrado b, acá tengo a cuadrado b. Acá tengo 1 y acá tengo 2. Sumo 1 más 2, me quedaría 3 a cuadrado b. Y aquí tengo a b cuadrado. A b cuadrado. Tengo 2 más 1, 3. Me quedaría 3 a b cuadrado. Más b al cubo. ¿Sí? Entonces, recuerden, si no saben cómo
es el desarrollo del cubo de la suma de dos términos, puede utilizar la propiedad distributiva para encontrar su desarrollo, ¿sí? Para encontrar su desarrollo. Fíjese, acá está cómo se determina también este producto notable. Si no recuerdan, utilicen la propiedad distributiva. A más B al cuadrado es exactamente A más B por A más B. Eso nos dice potenciación. ¿Qué debo hacer? Multiplicar tantas veces como me lo diga el exponente, multiplicar la base. Como la base en este caso es A más B, multiplico A más B por A más B. ¿Sí? Imposible, ¿sí? Olvidar lo que les dije en clase. ¿Qué les dije en clase? ¿Qué les dije durante las clases? Que esto no lo pueden realizar. Que esto es un error que jamás ustedes pueden cometer. Jamás. A más B al cuadrado no es igual. No es igual. A cuadrado más B al cuadrado. Porque cometen este error. Esto es un producto notable. No es que yo voy a distribuir el 2 a cada uno de ellos. No, esto no es igual. Yo lo que puedo hacer es distribuir sus elementos, no la potencia. La potencia nunca se distribuye. Entonces, cuando tengan A más B al cuadrado, no es que van a elevar a A al cuadrado y B al cuadrado. No, esto jamás lo deben de hacer. Y se lo escribí en la pizarra y le dije, esto no lo van a realizar nunca. Esto no lo pueden cometer. Ese error no lo pueden cometer. ¿Sí? Entonces, esto no. No. Recuerden, esto es diferente. No es igual. ¿Sí? Recuerden. A más B al cuadrado es esto. A cuadrado más 2 veces A por B más B cuadrado. No A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido? Recuerden esto. Esto no es igual. Bueno, avanzamos. Vimos también lo que es el cubo de la diferencia de dos términos. ¿Sí? Fíjese la diferencia. Acá tenemos suma. Acá tenemos suma. Y ahora vemos lo que es la diferencia. Sí, diferencia. Es exactamente algo parecido, sí, pero van a cambiar los signos. Fíjese, las expresiones son muy similares. ¿Qué van a hacer? Van a cambiar los signos. Entonces, cuando es negativo, en realidad lo que se hace es intercalar los signos. Empiezo positivo, negativo, positivo, negativo. Sí, y la interpretación geométrica es similar a la de la suma de cubos, ¿sí? O el cubo de una suma. ¿Entendido? El cubo de una suma. Aquí tenemos el cubo de una diferencia. Recuerden cómo es el desarrollo del cubo de la diferencia de dos términos, ¿sí? Bueno, y vimos también varios ejemplos. Quiero recordar cómo hicimos este ejemplo. Fíjense, acá tenemos un cubo donde sus tres lados principales miden exactamente lo mismo. Como miden exactamente lo mismo, ¿cómo va a estar dado el volumen? Bueno, sería A más 1 por A más 1 por A más 1. A más 1 por A más 1 por A más 1. Es decir, A más 1 al cuadrado, al cubo. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un cubo de una suma, ¿sí? Entonces utilizamos este desarrollo del producto notable, ¿sí? ¿Quién es el primer término? A. ¿Quién es el segundo término? B. El segundo término, 1, ¿sí? En este caso, B, ¿quién es? 1. Entonces, ¿qué me quedaría? El primer término elevado al cubo, el primer término elevado al cubo, más 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. ¿Qué me quedaría? A cuadrado me queda cuadrado. 3 por 1, 3. A, 3A por 1 al cuadrado es exactamente 1. 1 por 1, 1. ¿Sí? Recuerde que 1 al cuadrado es 1 por 1, ¿no? 1 por 2, ¿no? Es que van a multiplicar ustedes el 1 con el exponente, ¿no? 1 al cuadrado es exactamente 1. 1 por 1, 1. 1 por 3, 3, me queda 3A, ¿sí?
Y 1 al cubo es 1 por 1 por 1, que es 1. Entonces, el desarrollo de este cubo de la suma, el cubo de una suma, ¿sí? Es de esta forma. Entonces, ¿quién es el volumen de este recipiente, que es un cubo? Es de esta forma. ¿Sí? ¿Entendido? Muchas veces es mejor expresarlo de esta forma. ¿Sí? Pero bueno, en este caso estamos trabajando con productos notables. Es importante cómo desarrollar cada producto notable. ¿Sí? Avanzamos y por último vimos una generalización de cómo desarrollar productos notables. ¿Sí? Con la ayuda del triángulo de Pascal. ¿Quién es el triángulo de Pascal? Bueno, vimos como la construcción, ¿sí? Fíjese que dice, en el triángulo de Pascal, cada fila comienza y termina en 1. El resto de valores se obtiene de la suma de los dos números que se encuentran exactamente sobre él, ¿sí? Ubicados en la fila inmediatamente superior. Por ejemplo, en la última fila, el número 36 se obtiene de la suma de los dos números que están encima de él y en la fila anterior, es decir, 8 más 28. Bueno, esto para que lo observen mejor, es importante tener el triángulo de Pascal completo hecho, ¿sí? Fíjense, ¿cómo tenemos este 10? ¿Cómo tenemos este 10? Bueno, sumando sus dos números inmediatamente superior a él. ¿Cuáles son? El 4 y el 6. 4 más 6, 10. Fíjense que siempre vamos a empezar con el 1. Luego bajamos acá el 1 y el 1. Con estos tres unitos vamos a empezar el triángulo. Luego agregamos dos unos en sus esquinas. ¿Y cómo tenemos este 2? Bueno, sumando 1 más 1, 2. ¿Sí? Sumando este término con este término. ¿Sí? Algo así. ¿Cómo tenemos este 3? Bueno, sumando los dos numeritos que están en la parte de arriba. Siempre al comienzo vamos a iniciar agregando los unos en las esquinas. ¿Sí? ¿Cómo tengo este 3? De igual forma, sumo esto con esto. ¿Sí? ¿Cómo tengo este 4? Ah, bueno, sumo estos dos, agrego los dos unos. ¿Cómo tengo el 4? Sumando el 1 más 3. ¿Cómo tengo el 6? 3 más 3 y 3 más 1, 4. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces aquí en este caso estamos hablando en la última fila. Bueno, yo acá no copié el triángulo de Pascal que aparece en el libro, que es el de la página 135. Solo coloqué esto, se me olvidó colocar en realidad lo que dice el triángulo de Pascal. Recuerden, el triángulo de Pascal es un arreglo de números que permite hallar los coeficientes de expresiones de la forma a más o menos b a la n. ¿Sí? A más o menos b a la n, es decir, expresiones de este tipo. ¿Sí? Donde n es un número natural. Y aquí está en el libro la construcción de las primeras líneas del desarrollo del triángulo de Pascal. ¿Sí? Entonces ahí fíjense, dice, el número 36, que en realidad es de la última fila que se escribió, ¿cómo se obtuvo? Bueno, sumando los dos anteriores a él, que es 8 y 28. ¿Sí? Están en el libro, ¿verdad? Están en el libro, ¿verdad? Todas. Página 135. Sí. ¿Sí? Entonces ya se ubicaron en el 36 y los numeritos que están exactamente sobre él. ¿Sí? Muy bien, recuerden cómo es el desarrollo del triángulo de Pascal. Muy bien. Avanzamos. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Dice, el desarrollo sigue un patrón determinado. ¿Y cuál es el patrón? Bueno, el patrón es este. El número de términos es 1 más el exponente. Entonces, fíjese, en este caso, tenemos a más b a la 0. ¿Quién es el término? 1. ¿Sí? A más b a la 1. ¿Cuántos términos tenemos? 2. 1, 2. ¿Qué nos da esto? Los coeficientes de cada uno de ellos. A más b al cuadrado. Fíjense. Me dan los coeficientes. 1, 2, 1. Aquí me queda a cuadrado, ab, b cuadrado. ¿Sí? El siguiente término.
el siguiente producto notable. A más B al cubo. Tenemos los coeficientes 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. Pero, ¿cómo determino yo la parte literal? Bueno, empiezo con el primer término elevado al cubo. Luego, el segundo término, ¿quién sería? A este cubo le resto 1 y me queda A cuadrado. Y luego empiezo con el B. Una potencia aumenta, la otra potencia disminuye. Acá en este caso va a disminuir la del A, coloco A cubo A cuadrado A, ¿sí? Acá no coloco B, empiezo acá B, B cuadrado y B cubo. Y así sucesivamente. Acá en este caso de A más B a la 5, acá están los coeficientes. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Empiezo con la potencia del primer término que es A. A a la 5, luego a la 4, a la 3, a la 2, A. El último término no tiene B. Fíjese, como el primer término no tiene B, el último término no tiene A. Entonces, en el segundo término empezamos con el B. B, B cuadrado, B cubo, B a la 4, B a la 5. Y así sucesivamente con los demás. Fíjese el patrón, dice, los exponentes de X disminuye de 1 en 1 a partir del primer término en el que el exponente es 5, ¿sí? Bueno, en este caso acá con el exponente 5. Los exponentes de Y aumenta de 1 en 1 a partir del segundo término en el que el exponente es 1. A partir del segundo término que el exponente es 1. Segundo término, exponente B es 1, ¿sí? La suma de los exponentes de cada término es el valor de la potencia del binomio. Fíjense, acá la potencia del binomio es 5. Si yo sumo cada uno de los exponentes de cada término, fíjense, acá el exponente de ese término es 5. Acá el exponente de este término es 4 más 1, 5. Acá el exponente de este término es 3 más 2, que es 5. Acá es 2 más 3, que es 5. 1 más 4, que es 5. Y acá 5. En cada uno de ellos tiene que tener la suma de los exponentes, dar el valor de la potencia del binomio, ¿sí? Finalmente, los coeficientes numéricos de cada término están dados por los números del triángulo de Pascal, donde el segundo término de la fila es 5. Sí, el segundo término de la fila es 5. Muy bien. Avanzamos y con esto termino. Bueno, no voy a avanzar. Voy a terminar acá con la parte de productos notables. Lo que hice fue un resumen muy rápido, ¿sí? Muy rápido de lo que vimos de productos notables. Es importante que tengan escrito cada uno de los productos notables, ¿sí? ¿Cuántos productos notables vimos? Y por último, lo que vimos fue el triángulo de Pascal, ¿sí? Tenerlos escritos porque les va a ayudar al desarrollo de la prueba quimestral, ¿sí? Esto les va a ayudar mucho. Muy bien. ¿Dudas? No creo que haya dudas porque en realidad lo que vimos fue un resumen, ¿sí? Tener escrito el resumen, por favor. Entonces, bueno, eso fue todo por el día de hoy. La siguiente clase continuaremos con el resumen que les ayudará para el desarrollo de la prueba. Es decir, durante esta semana que vamos a ver un resumen de, ¿qué? De lo que vimos durante el bloque 4, 5 y 6, ¿sí? Bueno, me despido. Fue un placer. Nos veremos el día miércoles. Chao, que estén bien.